¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción, domingo 25 de enero del año 2015. Sí, pues, estamos ya en las últimas de enero. ¿Y cuándo salimos de vacaciones? Ya, pues córtenla. ¿Quién la tiene que ¿Tiene ganas de ello? Hay que salir de vacaciones, oiga. No puede ser. Esta semana el caso Penta sigue estando muy presente, pero antes de eso yo quiero recordar a quien falleció esta semana y por supuesto deja un legado bastante interesante, importante, trascendente. Me refiero a Pedro Lemebel, cuyos funerales fueron realizados en el día de ayer. Un personaje de la historia de nuestro país, sin lugar a dudas, que marcó una época que, sin tener mucho más que decir de lo que ya se ha dicho, es un personaje que va a dejar un camino muy abierto en torno a cómo mirar la homosexualidad, pero también la pobreza y también la militancia. Yo creo que son temas que es bueno tenerlo presente. No sé si Patricio tendrá algo más que, o sea, yo creo que sí tiene más que agregar respecto a alguien que conocimos, lo conocimos muy de cerca en toda su dimensión. Lo conocimos en la fiesta de los abrazos, lo conocimos en las chinganas de los abrazos, lo conocimos en mitines, lo conocimos en reuniones, lo conocimos en distintas actividades. Y particularmente en su relación con Gladys Marín, que fue una relación muy hecha entre ambos, permanentemente. Bueno, yo creo que por alguna razón sus funerales se transformaron en una especie de fiesta popular. Fue mucha gente, fueron muchos trabajadores, muchos pobladores, intelectuales, personajes de todas las categorías sociales de nuestro país, a rendir un homenaje a un transgresor, revolucionario, a un hombre que no renegó jamás de su extracción de clase, de su carácter popular. Tenía muy claro lo que significaba haber nacido en los márgenes del Zanjón de la Guada y nunca renegó de aquello. Y no es por casualidad que personas tan distintas hoy día en los medios de comunicación durante el fin de semana y hoy hacen un panegírico realmente notable de lo que significa Pedro Lemebel para la cultura chilena. No es mucho más lo que yo pudiese agregar, salvo recordar que su manifiesto, que es un poema hermoso, un poema potente, conjuga de una manera admirable, si tú quieres, esta lucha contra la desigualdad, esta lucha contra la discriminación, con la lucha por la reivindicación social, por la lucha clasista para mejorar la situación de los pobres y de los trabajadores en general de nuestro país. Y creo que Lemebel encarnó muy bien todo aquello en los 80, cuando Chile era distinto, cuando cosas que hoy día parecen normales no lo eran. Lemebel se alzó como una voz extraordinariamente fuerte, muy potente. Eso, porque la pobreza no puede ser una trinchera pequeña para sacar rédito político inmediato. Este es un tema país y hay actores que han colaborado, pensado Chile generosamente y nosotros tenemos que mirar eso. Si hay un consenso, es que decir que un chileno, porque tenía 70.000 pesos, dejaba de ser pobre, eso ya no era concebible y ya no nos hablaba del país de hoy. Y eso es tema técnico, tema de las instituciones que trabajan en superación de pobreza. Leonardo Moreno lo señalaba ayer, la gente de Techo, de la Fundación Solidaria, la gente que está vinculada a estos temas, señalaba la necesidad de incorporar esta nueva mirada. Entonces, si es un esfuerzo de un gobierno, no. Este es un esfuerzo de un país donde hemos sumado. El tema es que la presidenta Bachelet ha tomado la decisión de hacerlo. Y esa decisión de hacerlo es el fruto de porque nosotros podríamos haber dejado guardado ese estudio, esas recomendaciones,
Nosotros queremos efectivamente dar un salto importante en materia de políticas sociales y fortalecer el sistema de protección social que precisamente la presidenta Bachelet en su primer gobierno hizo un aporte sustantivo, tanto desde el punto de vista de la reforma al sistema previsional con la incorporación de la PBS, como también en materia de infancia con el Chile Crece Contigo. Ministra, el 14% de chilenos en situación de pobreza por ingreso, el 20% en situación de pobreza multidimensional. En su opinión, estas cifras, ¿cuál es el mensaje para el sector público, pero también cuál es el mensaje para el sector empresarial privado? Bueno, hay un mensaje para el sector público y todas las políticas sociales que nos obligan a tener una mirada más fina de la realidad. Nosotros vamos a entregar el próximo viernes los sectoriales, esto es salud, educación, vivienda y trabajo por ingreso, que también hay que revisarlo. Yo creo que nos obliga a reforzar este sistema de protección social, que es el compromiso que tiene la presidenta Bachelet, y además nos obliga a poner justamente mucha más fuerza en las reformas que se están haciendo, porque aquí hay situaciones de pobreza que no obedecen solamente a lo que se puede hacer en la macroeconomía o lo que puede hacer simplemente los individuos por el solo acto de generar ingresos. Necesitamos, incluso los subsidios no son suficientes. Son importantes, son instrumentos de las políticas sociales, pero no son suficientemente significativos para mover la distribución. Y la tarea es centrarnos en la desigualdad en el país, y para eso necesitamos reformas profundas. La reforma a la educación y el fortalecimiento del sistema de protección social son dos mecanismos poderosos, junto a la reforma tributaria, que es otra forma también importante. Y por el otro lado, el sector privado, esto también tiene que ver con cómo mejoramos los empleos y hacemos que los empleos sean de calidad. Una cosa es generar empleo y la otra es que estos tengan el componente de calidad. Yo creo que esta es una tarea país, nos refleja un país que está descendiendo de pobreza, pero que no debemos dejar de hacerlo depender tanto de los ciclos económicos. Tenemos que, nuestra base productiva tiene que diversificarse, tenemos todavía muchas tareas en esta materia. Ministra, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, había decidido en el gobierno pasado retirarse de la colaboración con el gobierno de Chile. ¿La CEPAL está reintegrada a este trabajo conjunto con el gobierno de Chile o todavía continúa retirada? Bueno, uno de los frutos concretos de este trabajo de todos estos meses ha sido restituirle justamente, diría yo, la respetabilidad a las instituciones que fueron bastante cuestionadas. Estos instrumentos, para que sirvan a un país, deben ser lo más incuestionables posible desde el punto de vista de los procesos y los resultados. Y lamentablemente esto se vio involucrado en una situación compleja hace unos años, precisamente con la CEPAL. CEPAL tomó una definición de hacer un ajuste en la línea por efectos de cómo se comportaban los alimentos dentro de la canasta, y esto lo hizo para toda la región. En ese tiempo, Mideplan no aceptó esta definición y por tanto nosotros quedamos excluidos de la serie con que se venía midiendo a toda la región. Con esto, hoy día nosotros nos hemos reincorporado a este grupo, a esta mirada más global en la región, y efectivamente CEPAL ha sido quien ha medido la pobreza por ingreso en el país. Ministra María Fernanda Villegas, queremos agradecerle desde Nuevo Mundo, de domingo a domingo, por este contacto que ha tenido con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, y yo creo que aquí lo importante es que después de 25 años hicimos un cambio de mirada, un cambio sustancial en cómo tenemos que enfrentar a esto, y ojalá podamos partir de este diagnóstico para ponernos metas de futuro y que el desarrollo sea más inclusivo de lo que ha sido hasta hoy. Muchas gracias, ministra.
Muchas gracias a ustedes. La conversación con la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, es interesante porque hay una encuesta que acaba de salir, la de 2013, y la mirada que se da es una mirada, al parecer, a simple vista, sin entrar en detalle, es bastante más auspiciosa de lo que se venía dando anteriormente, ¿no? Mira, yo no sé si auspiciosa, habrá que analizar con mucha detención las cifras, pero creo que los cambios metodológicos que nos informa la ministra son realmente muy importantes porque están dando una caracterización más fina, más precisa de lo que Más es, real. de lo que es realmente la situación de cada chileno. O sea, claro, alguien puede decir, es curioso lo que ha ocurrido, porque ahora puedo tener más plata que hace 5 años. Hace 5 años no era pobre y ahora soy pobre. Claro, porque efectivamente lo que se ha hecho es acompasar los límites en los cuales se mide la pobreza a los tiempos de hoy, ¿no? En que los ingresos generales han subido. Entonces la pobreza es un concepto que es absoluto y es relativo al mismo tiempo, ¿no? Tiene por supuesto un límite absoluto porque pasado cierto nivel uno simplemente no puede vivir. Pero también se puede ser pobre en un país rico y teniendo más ingresos que en un país de ingreso medio o menor. Yo incluso te iba a hacer una pregunta, porque creo que me imagino que algunas auditores se la hacen. Con estas mediciones, ¿cómo es el tema de la desigualdad? Porque la gente dice, hacen una diferencia, ¿no? Que nos dicen pobreza, desigualdad, baja la pobreza, pero somos igual de desiguales. Que en base a estas cifras, ¿cómo opera? ¿Qué ocurre con...? Bueno, yo pienso que son cosas distintas. Yeah. Y puede ocurrir que en un país haya menos pobres, pero el país sea más desigual. Eso está ocurriendo. Digamos, no por casualidad fue que la visita de este economista francés, Thomas Piketty, causó tanto impacto, ¿no? Y que su libro es el bestseller mundial. Porque lo que él hace es decir, cuidado, los países van creciendo en su ingreso per cápita, es decir, los promedios son distintos. Los promedios de alguna manera reflejan también un mejoramiento relativo de la gente que está en la parte de abajo de la curva de ingresos, pero el ingreso se sigue concentrando en los más ricos. Entonces ya no se habla del 10% de los más ricos, se habla del 1%, e incluso ahora se empieza a hablar del 0,1%. Entonces el gran tema de la desigualdad es posiblemente el tema que nos va a perseguir durante la próxima década, ¿no? Porque la desigualdad ejerce una cantidad de influencias respecto de la vida social que todavía no se ha terminado de caracterizar. Entonces la lucha contra la desigualdad, que es piedra angular de este gobierno y del programa de la nueva mayoría, tenía su razón de ser. Se dijo que era el sello. A pesar de las críticas de la derecha, tenía tremenda importancia. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en este domingo sin restricciones y regresamos. Al aire, vamos al aire. Estamos de regreso con De Domingo a Domingo sin restricción. Domingo 25 de enero del año 2015 y se ha integrado con Guayabera. Qué bien, me parece bien. El diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Bonita la Guayabera. Envidia mía, po. ¿Qué quiere que le diga? ¿Te fijado usted? Sí, una bonita Bueno, Guayabera. mal que dijo que era envidia. Envidia, no es envidia, pero envidia sana. Que no sí, era po. crítica. No, envidia sana, se le ve listo, perfecta. Yo creo que de esa tendría que buscar una yo. Pero claro, Pero sé. no es tradicional, pues usted ve No sé. que es un regalo que me hicieron cuando fui a Cuba. Ah, dice, está Me bonito. lo regaló la Juventud Comunista de Cuba, cubano, La UJC. la UJC, Se ve bien. la Unión de Jóvenes Me Comunistas. parece de Cuba. muy bien. Es un lindo regalo y se ve bien el presidente. Y están de moda de nuevo las guayaberas, como está esta relación de Cuba con Estados Unidos, ahora se expanden las guayaberas por todo el por mundo. todo el mundo. Me parece- producto exportable. Me parece bien. Importante, ¿eh? Partamos por un tema que comentamos al comienzo, diputado. El fallecimiento del escritor Pedro Lemebel. Un hombre muy ligado, muy cercano a Gladys Marín, al Partido Comunista. Militante, no sé si activo hasta el último día, pero militante en su momento. ¿Cómo lo siente el Partido Comunista en la partida de Pedro Lemebel? Bueno, es lamentable que además tan joven
una persona tan creativa desde el punto de vista literario que haya fallecido. Es una enfermedad además tan compleja, un cáncer a la laringe, que yo creo que le impedía ejercer el don que él tenía, era el don de la palabra, ¿no es cierto? Hacerlo, a pesar de que tenía una traqueotomía, él se esforzaba por hablar, tenía que hacer una serie de cosas para poder emitir sonido. Creo que le habían quitado una cuerda bucal también, entonces era muy complicado para él. Pero a pesar de eso, él pidió que lo fuéramos a ver. Yo fui con Carol Cariola. A Carol ella le tenía un gran cariño también, al igual que a Gladys. Bueno, Gladys sabemos la relación que tuvo con ella. Y en esa conversación, claro, él nos mostró, tenía una bandera del Partido Comunista al lado de su cama y un retrato de Gladys Marín al otro. Lo que le costaba también que algunas personas no lo atendieran muy bien, ¿no? Sin embargo, él tenía un gran estado de ánimo en ese momento. Quiero decirle que a mí me sorprendió que una semana después que lo visitamos, a los 3 días creo que nos avisaron que había grabado, entró en estado de coma, y bueno, ya sabemos el desenlace. Ahora, él nos dijo que era comunista, y que él seguía siendo comunista, y ojalá no me cambien nunca este partido, dijo que lo está haciendo muy bien. Ahora, no es que él hubiera militado así en una célula del partido con el carnet de cotizaciones al día, como lo tenemos que hacer usualmente todos los comunistas, ¿no? Pero él, por ejemplo, nos apoyaba en las campañas electorales, apoyó a Gladys, a mí me apoyó en mi candidatura a diputado y creo que a otras candidaturas también. Y bueno, siempre nos alegraba la vida cuando estábamos por él. Y una cosa que se dice, que yo lo repito, porque el otro día cuando fui al velorio, toda la prensa me preguntaban, bueno, y Lemebel, que era gay, ¿cómo andaba en el Partido Comunista, un partido sectario? Yo primero digo, hace unos años atrás en todos los partidos era la ley del hielo contra los gays. ¿Para qué estamos con cuentos? Y nosotros no somos un apartado de la sociedad, de que no nos contaminamos a veces con los vicios que tiene la sociedad. Ahora, él ayudó muchísimo a disminuir esto. Yo podría contar una anécdota, por ejemplo, que cuando íbamos a la fiesta de los abrazos, o en la fonda, la chingada en los abrazos que hacíamos para el 18, bueno, aparecía Lemebel y los compañeros nuestros tenían que bailar con Lemebel. Yo creo que al comienzo a muchos le producía no sé, pues tiritones, escrúpulos, tener que bailar con Lemebel, pero al final se fueron acostumbrando y ya era usual, y después otros se sumaron a eso y bailaban, y en realidad no pasa nada bailar con una persona de distinto sexo, de cualquiera que sea, y también se puede dar entre hombres como se da entre mujeres, y en este caso con compañeros como Lemebel, ¿no es cierto?, que sabemos su inclinación. Que él nunca ocultó, además luchó contra eso, pero además yo destacaría su lucha frontal contra la dictadura en los ambos culturales. Él fue autor de un manifiesto de los años 80, no recuerdo bien, que fue muy difundido, y que tuvo gran éxito, yo creo, de audición entre las personas. Así que bueno, lo despedimos, lo lamentamos, pero también con cierta alegría de haber contado con Pedro Lemebel en nuestras filas, entre nosotros. Nosotros no pretendemos apropiarnos de su figura, ni mucho menos, porque él era una figura popular. Él respondía a lo popular, fundamentalmente. Y seguirá siendo así. Qué lástima que no haya tenido el Premio Nacional de Literatura. Obtuvo el premio José Donoso y otros premios, pero no obtuvo el Nacional de Literatura, tampoco el Altazor, que creo que se lo merecía de sobra, y eso nos ha hecho reflexionar como Partido Comunista que necesitamos legislar sobre los premios nacionales de literatura. Vamos a conversar con la Sociedad de Escritores de Chile y vamos a ver si podemos mandar un proyecto que cambie esto, incluso que entregue Premio Nacional de Literatura póstumo. Creo que hay varios poetas y escritores con los cuales la sociedad, o el Estado chileno mejor dicho, está en deuda, y que debiera ponerse al día en eso. Y yo creo que es absolutamente posible y es de justicia. Diputado, lo voy a llevar al plano político ahora. Hemos hablado en la primera parte del programa sobre el caso Penta,
que ha ocupado todas las planas también durante esta semana, pero últimos días ha surgido una noticia que yo creo que es importante comentarla aquí con la opinión de los comunistas. Surge en la fila de la derecha la idea del partido único de la derecha chilena, tal vez como el único mecanismo que encuentran para lograr hacerse cargo de esta tremenda crisis que ha sacudido al principal partido de la derecha, la UDI, ¿no? Que lo tiene ya a esta altura. Es muy interesante, están mudos. Durante los primeros días del caso Penta mantenían una posición bastante arrogante, ¿no? Ahora están mudos. Los connotados ya no sacan la voz. Entonces aparece esta idea del partido único de la derecha chilena como una manera de agruparse, de reagruparse. ¿Cuál es la opinión que le merece esta idea? ¿Tiene futuro? ¿Cree que se podrá avanzar en eso? ¿Qué sentido tiene? Antes de eso quisiera hacer dos comentarios sobre este caso que me llamaron la atención, ¿eh? Primero, el desparpajo contra estos señores de Penta. Hablaron sobre la forma como ellos intervienen en política, o sea, descaradamente, y cómo con la plata ellos intervienen en política, y lo dicen. Dicen, no, nosotros no pretendemos intervenir en política, pero lo están diciendo, nosotros ayudamos a este, y si teníamos cercanía, claro que le vamos a decir los problemas, evidentemente, que le vamos a decir qué es lo que debería hacerse en el Parlamento, poco menos. Pero eso está claro para todos, que el interés de estos financiamientos era precisamente mantener a esos diputados aquí como un puño de hierro, así. Y lo otro que me llamó la atención, lo que pasa con el presidente de los empresarios de banco, Jorge Aguad, que lo destituyeron, o sea, está por destituirlo ya. Le dijeron, tú no vas más, porque él se manifestó partidario de la reforma laboral, y están produciendo varios cambios ahí en el mundo empresarial para endurecer posiciones, ¿no? Y entonces tiene esto un correlato en lo que preguntaba Patricio Palma, que es esto de formar una especie de partido único. Algunos dicen federado de la derecha, hay que aprender de la izquierda, dicen que a pesar de que tienen diferencias, están unidos. Claro, nosotros nos unimos en torno a un programa de transformaciones. Ellos tendrían que unirse en un programa de ¿qué? De recesión de este programa, de desmantelar todo lo que se ha avanzado. ¿Ah? De resistencia. Porque ¿qué van a hacer? ¿Van a mostrar un programa más avanzado? Yo creo que no es problema que estén más o menos unidos, el problema son los objetivos que ellos persiguen y que les persiste el amor por la herencia de la dictadura y lo que fue la dictadura, algunos, otros, aunque otros ya están empezando a renegar, pero es claro que están en una crisis profunda. Y ahora, por más que presenten un bloque unido, hay ya una parte que se les fue, pues, que se les está yendo, amplitud, es decir, están dando este paso, pero con una herida, podríamos decir, y con bastantes resquemores de renovación nacional hacia la UDI. Dice, no nos vamos a dejar solos, pero qué lástima que hayan elegido este camino, porque muchos se preguntarán si estas cosas que ocurren con el caso Penta son de ahora nomás, de esta última campaña, o es que es de todas las campañas anteriores, desde que había fondos reservados y antes, cuando decían que se usaba el maletín, que trataron de ponerle remedio a lo del maletín, que era muy descarado, con los fondos reservados. Bueno, ahora le estamos quitando el piso a los fondos reservados. Entonces va a ser una derecha que va a tener que, si se va a plantearse la unidad como partido, que va a tener dos instrumentos menos que iban a su favor. Uno, el binominal, se acabó el binominal, entonces ya no hay privilegios para la derecha y sobre todo para la UDI, que está sobre representada en el Parlamento. Y segundo, se le acaba el privilegio de hacer uso de fondos reservados, plata reservada que le entregan los empresarios y que además es plata mala vida en gran parte de los casos. Diputado, tenía en ese sentido, usted señaló estos factores que ya que han favorecido durante muchos años a la derecha, ya se terminan, pero muchos analistas, columnistas, incluso derecha, están hablando que en el fondo aquí hay un tema estructural de que la derecha se está quedando sin proyecto, que se está quedando huérfano de ideas respecto a lo que viene. ¿Usted coincide con eso? Pero claro, evidentemente, eso es lo que yo estaba diciendo, porque si la derecha se une, por más que se une, si no tiene objetivos claros de producir cambios en el país que favorezcan, por ejemplo, la desigualdad, ellos están de acuerdo en luchar contra la desigualdad, si ellos han mantenido este sistema inalterable en relación a la desigualdad todos estos años, porque la desigualdad
no ha bajado en un ápice. Y segundo, los más ricos son bastante más ricos ahora que hace unos años atrás. ¿Ah? Y además habría que ir al origen de todo esto, que el origen de todo esto está en la privatización de las empresas del Estado. De allí nace la riqueza de Penta, de todos estos señores, incluyendo al expresidente de la República, que se benefició, ¿no es cierto?, con LAN, que era del Estado chileno, y que ha forjado su riqueza a través de eso. Entonces, ¿pero qué le van a proponer al país? ¿De nuevo la privatización total ahora? ¿Qué van a privatizar? ¿Codelco? ¿Qué más van a hacer? Ganas tienen. Sí, Claro que tienen ganas, pero entonces, ¿cuál va a ser el nuevo objetivo de esta derecha? Hay que preguntárselo. O van a entrar en una espiral populista, que es una cosa que ellos han rebatido siempre, que nos acusan a nosotros de populistas, pero entonces verán que con todo el poder mediático que tienen van a entrar en una espiral populista para poder ganar las elecciones. Veamos. El tema de que a mí me llama la atención es lo que sucede con Renovación Nacional. Renovación Nacional aparece como que está separado de todo este asunto de la ligación con los grandes empresarios. Sin embargo, el presidente de Renovación Nacional anterior, Carlos Larraín, era un gran empresario. Claro, Entonces, y que financia la política. Y que también. financia la política, porque también es... Entonces, ¿cómo Renovación Nacional ha buscado camino para separarse? Se ha separado de la UDI, como decir, yo soy Blanca Paloma. Carlos Larraín fue entrevistado por el Mercurio a página completa en el día de hoy. Así es, pues. E insiste en sus viejos planteamientos, ¿no? Así es. Raros líderes los que Claro. entrevistó él. Ahora, perdón, Julio, yo quería hacer un alcance. Andrea Lamán dijo el viernes o el sábado, dijo que el tema de la UDI le salpicaba a RN y que estaba convertido en un problema ya del sector, que eso no... Pero evidente que es así, Ahora, que a ustedes me van a decir que candidatos de Renovación Nacional no han recibido plata de empresa, pero si son empresarios, la mayoría, entonces tienen acciones en empresas, en grandes empresas, es evidente que también han usufructuado de este poder económico que tiene la derecha. Lo han hecho mejor, no han sido tan... O todavía no son descubiertos. O no son descubiertos, lo han hecho mejor que la UDI, pues, ese es el problema. La UDI creía mucho en la impunidad, si ese es el problema. Bueno, seguiremos atentos a ver cómo evoluciona. Entrevistamos en la primera parte del programa al diputado Daniel Núñez, que integra la comisión investigadora sobre el caso Penta. Así es que seguramente en marzo tendremos muchas novedades. Yo quisiera hacer la siguiente pregunta, diputado. Está cerrándose un periodo, el primer periodo, si tú quieres, de ejercicio del gobierno de la nueva mayoría. Va a haber un receso breve, pero receso al fin durante febrero. Y lo que uno se da cuenta es que este mes de enero culminaron los tratamientos de una serie de iniciativas de ley de enorme significación. Y en esta crisis de la derecha, sin duda que para el gobierno algunos problemas se suavizan o se simplifican. Entonces estamos viendo que termina este periodo parlamentario con una aprobación de la segunda ley importante de reforma educacional, con un proyecto de ley laboral ingresado y que ya no se discute en su esencia. Usted lo acaba de recordar, se ha terminado con el binominal en Chile de una manera bastante radical, bastante importante. Bueno, la presidenta hizo una renovación de su gabinete, repuso el cargo de Ministerio de Salud, ¿no? Ya comentaremos sobre eso, y se disiparon los rumores que había activado la derecha de un cambio de gabinete. ¿Cómo termina en síntesis este año, primer ejercicio de gobierno de la nueva mayoría? Bueno, yo creo que terminamos bien, bastante bien. Estamos conformes porque se ha cumplido con lo comprometido, ¿no es cierto? Todas las reformas estructurales que tenían que hacerse en este periodo se han hecho, y otras más que son de beneficio social, indudablemente. Nos queda una semana legislativa todavía, que es extra, porque era semana distrital, pero va a ser legislativa, y se ha optado por funcionar normalmente la semana que viene, porque hay que aprobar la reforma educacional sobre inclusión, lo que pone fin al lucro, al copago, a la selección, etcétera, en su tercer trámite. Entonces la Cámara de Diputados está aprobada por el Senado, pero ahora falta ser aprobada en la Cámara de Diputados. Además vamos a aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto?, que está encabezando todo este trabajo nuestra ministra Claudia Pascual,
Y también se va a terminar de aprobar en tercer trámite la ley de vida en pareja. PUC. PUC que se llama. Pacto de Unión Cívica, ¿no? Unión Cívica. No es Unión Cívica no Radical. Está muy contento el rector de la Universidad Católica, ¿no? De la Pontificia pero, Universidad Católica PUC. Pero se le pasó el honor porque lo reeligieron entre 4 personas rector, sí, por 5 años más. Así que está contento, no creo que le moleste tanto, ¿no? Entonces termina bastante bien el año, bueno, que empezó con el voto de los chilenos en el exterior, los bonos de invierno, la reforma tributaria que ya está entregando plata para este año, ¿no es cierto?, tanto para la reforma educacional como para solucionar los temas de salud, que va a ingresar nuevos fondos el próximo año. Entonces está bien, está ya en el Parlamento la ley de reforma laboral y está también el proyecto de regionalización en su primera parte, que es la transferencia de competencia. Está por ingresar la elección de intendente y después va a ingresar en junio, creo, los aspectos administrativos financieros de las regiones, de la nueva institucionalidad regional. Están en curso y están terminando las consultas a los pueblos originarios respecto de dos ministerios, el de Asuntos Indígenas y el Ministerio de la Cultura, que son consultas separadas, que han sido muy discutidas. Yo estuve en Temuco en una asamblea mapuche, una de las últimas en la zona, para discutir el tema. Hay un enorme interés por participar y por determinar qué significado va a tener el Ministerio de Asuntos Indígenas, así como también hay gran interés no solo por los pueblos originarios, sino sobre todo también por los cultores del arte y la cultura, por determinar en qué va a consistir el Ministerio de la Cultura, cuál va a ser su competencia. Ya se están produciendo cambios en cuanto al financiamiento de los actos culturales, que ya el Ministerio ha ido determinando que no solo sean los proyectos como hasta ahora, sino que hay ya ahora financiamiento directo, un gran porcentaje, que es algo que muchos querían. Bueno, ya hay un sinfín de otros proyectos que se han aprobado, que están en curso de aprobarse. Se aprobó el 20% de música obligatorio en la radiodifusión nacional, lo que es muy importante. Está en la comisión aprobada un proyecto sobre la protección de los artistas chilenos frente a la presencia de artistas o grandes producciones extranjeras, ¿no es cierto?, que obligan a que tenga que, si quieren tener la franquicia de no pagar impuestos, tienen que contratar a teloneros chilenos. Y muchas otras cosas. Todo esto está en curso. Casi frenesí parlamentario. Casi frenesí. Bueno, 80, son más o menos 80 es impresionante, proyectos que se han Pero precisamente en eso, diputado Teler, hay una crítica de la derecha, y editorialmente los medios conservadores lo ven esto como una cuestión negativa. Hablan de que hay una vorágine de iniciativas legislativas y lo ponen en el contexto de un elemento negativo, ¿no? Bueno, si para ellos ojalá no se hubiera aprobado ninguna de estas cosas, todo para ellos negativo. Entonces, claro, inventan fórmulas para expresar su negativa. Pero yo veo que la derecha que también brufea un poco, porque, a ver, en relación al proyecto de vida en pareja, dijeron vamos a votar en contra, dieron un montón de argumentos para votar en contra, le hablaban a la galería, había gente de ellos ahí, invitaron incluso a los adherentes del Pastor Soto que estuvieron en la galería, y resulta que después, en general, el proyecto de ley fue aprobado con solo 23 votos en contra, creo, o sea, solo la UDI y unos dos más. Y después, curiosamente, y se empezaron a desmoronar los partidarios del Pastor Soto, casi todos los artículos se aprobaban por 100 votos a favor y 2, 3, 7, 10 en contra. Es decir, ellos mismos, que hicieron este tremendo alegato, empezaron a votar a favor. Entonces es una cosa extraña, a mí me parece que extraño, así como en la reforma tributaria que despotricaron, gran campaña del terror, del miedo, y al final terminaron todos votando por la reforma tributaria. Yo creo que va a suceder algo parecido con la reforma de la educación, que algunos se han juramentado así para parar, que no pase adelante. Pero va a pasar adelante la reforma educacional, no me cabe duda.
y se abona el terreno para que el próximo año entonces enfrentemos lo que viene, que son los que ya hemos dicho: reforma laboral, regionalización, inicio de la discusión sobre cambio de constitución y yo creo que los proyectos más importantes de reforma educacional, que son la de carrera docente, que le decimos nosotros, la desmunicipalización y la educación universitaria, que tiene que ver con la gratuidad de la educación superior fundamentalmente. Son 3 grandes proyectos que seguramente van a también concitar una dura lucha con la derecha. Así es. Habrá que decirle a nuestros auditores: váyanse a vacaciones, porque el año se viene peleado y se viene interesante y se viene importante. Así es. Quería aprovechar este programa, diputado, para dar una mirada a la situación internacional que de pronto olvidamos, ¿no? Porque hoy día hay elecciones en Grecia. Muchos auditores se preguntarán: ¿pero qué tiene que ver las elecciones en Grecia con Chile? Bueno, es que en Grecia tienen la primera preferencia en las encuestas previas a la elección una coalición de izquierda, ¿no? Nueva, Syriza. Y esto ha causado pánico en la bolsa, mucho temor recorre Europa, parafraseando aquello, porque se dice que Syriza tiene la intención de simplemente luchar por una reivindicación que quieren los griegos, que es no pagar en la forma que están pagando su deuda externa, que los tiene liquidados. Y esto podría llevar incluso al retiro de Grecia de la zona euro. Y esto, claro, amenaza la integridad europea. Entonces es un hecho importante, pero que tiene que ver con una crisis que se ha mantenido y con la desigualdad que existe en Grecia. Entonces, ¿tiene algo que ver con Chile? Claro que tiene que ver con Chile, ¿no? Porque en América Latina la desigualdad es un problema tremendo. Aquí se está abordando de la manera que señala el diputado Telier. Entonces, ¿qué va a pasar con Grecia? ¿Cómo miramos este fenómeno europeo, diputado? Porque es bien importante lo que está ocurriendo hoy día. Bueno, en unas pocas tiene que horas ver, más... antes que te conteste, porque sí. usted y tenía que ir a una reunión de los grupos parlamentarios chilenos Unión Europea, que precisamente discuten este tipo de cosas muchas veces, ¿no? Me imagino. Era importante por esto, porque se discute la situación tanto en Europa como en América Latina. Es el tema importante de discusión. Se discuten también mucho los temas medioambientales, de pesca, de derechos, porque los españoles, por ejemplo, han hecho muchos esfuerzos porque le demos libertad para ingresar a la zona austral, hacer pesca de arrastre y todas estas cosas, y Chile nunca se lo ha permitido. Entonces es una discusión que a veces se torna compleja porque insiste en ello, en que eso debe hacerse, que estamos oponiéndonos aquí a la libertad de emprendimiento. Pero la verdad es que si aceptáramos eso, que entren a saco empresas españolas, van a entrar no sé cuántos buques con pesca de arrastre y todo eso en la zona austral de Chile, y se nos acaban las reservas que tenemos. No depredan. Con toda seguridad se va a ver este tema de la situación europea, que está marcado hoy día por Francia entró en recesión, España no logra salir, Alemania está bastante estancada, Italia parece que está en recesión también, no sé si habrá salido la recesión, pero estaba en recesión. Hay conflictos en Ucrania, sigue Rusia está en conflicto recesión armado. Rusia está en recesión o está por entrar en recesión. Hay temas con el precio del petróleo en Europa, complejo, el precio del gas y el petróleo. En el caso de Siria, la deuda externa de Siria son algo así como 249 mil millones de euros. ¿De Grecia? De Grecia, una bicoca, un país de 10 millones de habitantes. 249 mil millones casi lo de mismo euros. Que el Producto Bruto chileno. Por eso. Para tener una idea. Ahora, para Grecia no es un país que la gente vive en la pobreza, tienen un ingreso per cápita, yo creo, cercano a los $20.000, que es más o menos lo que tiene mejor Chile. distribuido que acá. Un poquito mejor distribuido que acá. Ahora, lo que está diciendo el que va de candidato a presidente, creo, dice: nosotros no pretendemos salirnos de la zona europea, ni tampoco abandonar el euro. Lo que queremos es que nos den más plazo para pagar, porque esa fue una deuda impuesta por el resto de los países europeos, porque si Grecia caía en recesión o no era capaz de pagar su deuda, entonces era como un efecto dominó para toda Europa.
Ahora, ¿qué afecta a Chile? Bueno, que si Europa entra de nuevo en crisis, de nuevo profundiza la crisis, todas las ventas de Chile al exterior empiezan a bajar, así como está bajando el cobre por el tema de China, bajaría en otros productos, ¿no es cierto?, por efecto de la recesión en Europa. Lo que nos favorece es la baja del petróleo, realmente, que parece que está produciendo incluso un superávit en relación a la baja del cobre. Nos favorece más la baja del petróleo que lo que perdemos por baja del cobre. Somos un país que no producimos, no productor. No productor, entonces teníamos que pagar muchísimo, el gasto es muy alto en combustible y por lo tanto eso está bueno para Chile. Ahora, aquí en América Latina también hay situaciones complejas, ¿ah? Nuestro expresidente está hoy día en Venezuela, o mañana, en un seminario. Hay una campaña fuertísima contra Venezuela. Donde va a visitar a dos personajes golpistas, reconocidos, uno bastante, que firmó, los dos firmaron la otra vez, en apoyo al señor Carmona, que era el quien aparentemente dirigía el golpe, pero como quedó de manifiesto, estaba digitado a Estados Unidos y dirigido a Estados Unidos. Estos dos señores lo apoyaron y después encabezaron todas las manifestaciones que terminaron con varias muertes en Venezuela. Y en Venezuela, claro, cuando baja el precio de un producto, si aquí hubiera bajado a la mitad el precio del cobre, estaríamos muy complicados. Allá bajó a la mitad el precio del petróleo de la noche a la mañana, bajó a nivel mundial, y eso significa, claro, que hay que arreglar todo. Además, a eso se une una campaña desestabilizadora. No, desabastecimiento, tal como se produjo en Chile con el gobierno de Salvador Allende. Es muy parecido. Es decir, que está muy de moda el gobierno de la Unidad Popular en Venezuela hoy día, porque los parámetros son los mismos métodos, ¿no? Mediáticos, cómo lo hacen, etcétera, cómo acaparan, cómo salen a vender productos a Colombia, ¿no? El contrabando de petróleo y de productos derivados del petróleo a Colombia es inmenso, y productos de nueva necesidad se llegan a Colombia porque los compran muy baratos en Venezuela a precios subsidiados y los venden en Colombia a precios que no son subsidiados, son precios de mercado neoliberal absoluto. Bueno, eso ha creado una crisis en Venezuela de abastecimiento, indudablemente, pero entonces estos señores van a apagar el incendio, ¿no es cierto?, echándole más benzina, estos presidentes, y entre ellos el expresidente Piñera. Es decir, pudieran estar favoreciendo un proceso de desestabilización y de golpismo, ¿ah?, del gobierno, del Estado, de la institucionalidad venezolana, que es una cosa que todos los acuerdos multilaterales latinoamericanos prohíben. Es decir, porque UNASUR, CELAC, todos dicen, cuando hay olor a desestabilización o a golpe de Estado, todos tenemos que trabajar para evitar eso, ¿ah? Tratar de que las aguas se calmen y que se dé la disputa de acuerdo a los cánones democráticos, entre comillas, que conocemos en América Latina. Pero parece que hay algunos, sobre todo la derecha latinoamericana, que insiste en intervenir en los asuntos internos de Venezuela, y eso muy de acuerdo con el Imperio del Norte, que no porque tenga nuevas relaciones con Cuba no va a dejar de ejercer su influencia para desestabilizar a un país tan importante como Venezuela. Pero fíjese que respecto a esto mismo de cómo se busca la injerencia, hace pocos días atrás estuvo en Cuba la mesa de la Cámara de Diputados, el presidente Aldo Cornejo, demócrata cristiano, con una delegación que también integró el diputado Lautaro Carmona y la diputada Yasna Proboste. Sin embargo, ellos tuvieron bastante dignidad respecto a cómo trataron el tema de su visita y no interfirieron en los asuntos internos de Cuba como podrían muchos esperar, ¿no? No, en absoluto. Fue además una invitación de la Asamblea Nacional Popular de Cuba. Yo hablé con el diputado Cornejo, bueno, también con Carmona, y el diputado Cornejo estaba muy conforme de la forma de cómo fueron recibidos, de cómo pudieron conversar de todos los temas, ¿no?, plantearon todos los temas, con absoluta franqueza, y al final, bueno, claro que hay diferencias evidentemente, pero determinaron seguir buscando formas de colaboración entre Chile y Cuba, y que además se dice que han avanzado bastante en intercambio comercial, cultural
y de otro tipo. Y yo quisiera que hubiera mucho más intercambio, por ejemplo, en el tema de salud, que aquí estamos dentro de un zapato chino por falta de especialistas, de remedio, muchas cosas que los cubanos saben cómo solucionar, porque ya lo han demostrado por su experiencia internacional. Los apoyos a Venezuela, lo que están haciendo ahora con Brasil, en Haití, en África, los primeros en ir con brigadas de médicos para combatir el ébola, que ningún otro país ha enviado brigadas como esta. Entonces hay que tener una mirada más abierta, y si ahora Estados Unidos se abre a conversar con Cuba, y que seguramente va a tratar de aprovechar Estados Unidos muchas de estas ventajas que otorga Cuba, bueno, ¿por qué no Chile? ¿Por qué seguimos nosotros atados a una cosa del pasado? ¿Por qué estos señores de la derecha, no sé, pues tienen una mirada contra Cuba, no sé, que sienten que no sé, porque como ellos se creen el cuento que los cubanos vinieron aquí de Chile, tenían un ejército de 13.000 milicianos, lo que es una absoluta mentira. Bueno, si se creen ese cuento y todavía lo mantienen vivo, quiere decir que nunca van a hacer políticas de relaciones exteriores distintas, y van a seguir con estas cruzadas que encabeza ahora el expresidente Piñera hacia Venezuela. Diputado Telier, bueno, solo hacer un alcance que precisamente a finales de esta semana se dio la primera reunión entre las delegaciones de Estados Unidos y Cuba, y al día siguiente la representante, la subsecretaria de Estado, pudo reunirse con sectores disidentes. Es increíble la desinformación que hay en los medios conservadores de nuestro país respecto a eso. No se informa, está claro que hay un cambio, pero tiene que ver con esto también la crisis que hay en México. Eso no vino el expresidente Felipe Calderón, acusado de violación de derechos humanos, más de 80.000 desaparecidos en su gestión. Vino a una universidad aquí a hablar, y de eso los medios no hacen ninguna referencia. Claro, y además sale a luz varias mentiras, porque todos decían que era Cuba la que no dejaba salir a cubanos a Estados Unidos, o que no dejaba entrar a ciudadanos norteamericanos y cubanos que están en Miami a Cuba, lo que es mentira. Ahora quedó al desnudo que era Estados Unidos que prohíbe, y recién Barack Obama levantó la prohibición para que ciudadanos norteamericanos vayan a Cuba, incluso los autorizó para gastar, creo que, no sé, $100 en puro, $100 en ron, hasta $400 creo. Pero ustedes saben que el tema del puro cubano en Estados Unidos es un asunto muy importante. Ellos contrabandeaban puros de cualquier manera, de todos lados. Estaba prohibido, era penado por la ley, era cárcel y multa gravísima para los que llevaban puros cubanos a Estados Unidos. Y ahora al fin, dicen, podemos respirar tabaco cubano, humo cubano, humo cubano. Y eso es que puedan hablar con los disidentes, pero si en Cuba son conocidos los disidentes. Hay disidentes A, B, C, de todo. De hecho, uno nos quisiera a los que siempre ha tratado de constreñir Cuba es aquellos que dependían precisamente de la Oficina de Intereses Norteamericanos, pagados por los norteamericanos, y que aparecían como activistas de derechos humanos. No tenían nada de activistas de derechos humanos, vienen a subvertir el orden. Pero hay una disidencia también reconocida en Cuba, sí. Entonces aquí nos quieren hacer creer muchas cosas que no son ciertas, y qué bueno que se esté dando el diálogo. Y además hay que relevar una cosa que lo han destacado la prensa, y que encabezan ambas delegaciones de negociación mujeres. Las dos son mujeres. ¿Sí? Dos mujeres muy capacitadas, que además se conocen entre sí, que están, dicen, le dan el tono amable a la discusión. Las dos son bilingües. Y la estadounidense no fumó puro, pero tomó harto café cubano. Salieron varias fotos de Cubita. Roberta Jacobson. Diputado, yo le quería preguntar algo, saltando otro tema, pero quizá usted lo denunció de alguna manera al describir lo que viene el trabajo legislativo, pero no sé si vamos a estar con el diputado Telier el próximo domingo, que ya va a ser febrero que empieza. Pero mi pregunta es la siguiente. Puede crear tarea para las vacaciones, ¿no? Está bien que no haya ido a Europa, que no haya quedado aquí ya sacrificó viaje a Europa, no lo sé. Quedado acá por aprobar la ley de educación. Entonces, con mayor razón le quiero hacer esta pregunta, diputado. En lo grueso, ¿cuáles son los objetivos hacia el 2015 del Partido Comunista? ¿Dónde va a estar concentrado el trabajo, incluso más allá de lo legislativo? Cumplir el programa, en primer lugar. Segundo, contribuir al máximo en lo que pueda significar solucionar problemas que la sociedad asume como complejas. Recién estaban hablando ustedes del tema de la pobreza. Ya sabemos que la pobreza llega a un 20%, hay que hablar en números exactos. ¿Para qué vamos a ocultar esa realidad? Es un 20% la pobreza.
Bueno, hay que luchar por bajar la pobreza, por bajar la desigualdad que no ha bajado en no sé cuántos años, por lo menos en los últimos 25 años, la desigualdad es igual, y los ricos se han enriquecido más y los pobres han sido más pobres, eso está claro. Y bueno, prepararnos para varias cosas. La reforma laboral nos interesa fundamentalmente, la reforma educacional, en un diálogo con el movimiento social, o sea, el movimiento social tiene que participar de esto, y prepararnos para dar la gran batalla electoral ya en el 2016, que hay elecciones municipales, para cautelar la unidad de la nueva mayoría, ¿no es cierto?, en torno a este programa, vislumbrar cómo avanzar en el programa, en la consolidación de este programa, ante el peligro de que si gana la derecha esto se desarme todo, y por lo tanto esta lucha se gana también en la lucha electoral, y es muy importante enfrentarlas unidos en la reforma, o sea, en la elección municipal. Además, nosotros vamos a enfrentar el Congreso Nacional en octubre, probablemente, en que daremos una visión más clara de análisis de lo que ha ocurrido hasta ahora, del Congreso último hasta ahora, y una visión de cómo vamos a actuar hacia adelante, el futuro inmediato, pasando por elecciones próximas presidenciales, parlamentarias, de intendentes, de core, y todo lo que viene para adelante, y bueno, y proponerse estar un nuevo periodo en el gobierno. Hasta ahora la tendencia va para allá. ¿Que puede cambiar? Puede cambiar. Pero la tendencia hoy día es esa y tenemos que favorecer esa tendencia. Si las cosas cambian, veremos. Patricio. Bueno, es un programa tremendamente ambicioso, pero yo creo que refleja con mucha fidelidad lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo hacía la reflexión sobre el escenario internacional, porque mal que le pese a la derecha, las fuerzas progresistas y la izquierda en particular no ha desaparecido de la escena. O sea, esto que ocurrió en Chile de terminar con el binominal, ¿no?, que significa espacios de libertad por los cuales van a emerger sin duda ideas nuevas, ideas creativas que contribuyen a la realización de este programa, con lo que está comprometida la gran mayoría de los demócratas chilenos. Y claro, en Europa siempre se había pensado que había terminado el ciclo de la izquierda, ¿no?, que digamos lo que había era una cohabitación, como llamaban los franceses, entre la derecha y el centro. Y ocurre que irrumpe este partido, que aquí en Chile se le llama un partido radical. La verdad que no es un partido radical, como señalaba el diputado, están planteando cosas súper razonables, pero son puntos de vista desde la izquierda. Y yo lo junto con lo que está ocurriendo en España, ¿no? En España, donde el Podemos, una coalición de izquierda también, rompe el binominalismo entre el Partido Popular y el Partido Socialdemócrata. Entonces es interesante porque yo creo que la reflexión que uno tiene que hacerse es que en Chile, así como en otros países de América Latina, como que nos adelantamos a ese fenómeno que está volviendo a ser importante en escala mundial. Es decir, hay una izquierda que está actuando y que es el mecanismo que seguramente va a ser muy influyente en la lucha contra la desigualdad, que es el fenómeno que hay que combatir con todas las energías posibles. Entonces yo creo que desde ese punto de vista hay algo que quiero consultarle al diputado, que debe estar muy contento. El Partido Comunista tradicionalmente en las encuestas aparecía como el partido más rechazado por un sector de la población, que decía no, por los comunistas jamás. Un 38%. Por prejuicios, por ignorancia, por lo que fuere, ¿no? Pero aparecían los comunistas muy rechazados por un sector importante. Muy largos años. Bueno, en la última encuesta CERC-Mori, la cosa cambia. El Partido Comunista disminuye su rechazo de manera muy importante, solo 18%. O sea, 18%. Es un mejoramiento de la posición ciudadana del PC tremendamente importante. 20 y tantos puntos menos. ¿Ya? O sea, bajar 20 puntos el rechazo yo creo que es una hazaña, ¿no? Y que habla muy bien de la política del PC. Y por otro lado, aparece un partido que ahora es el partido por el cual una gran cantidad de chilenos dicen que no votarían jamás, que es la UDI. Un 25% de chilenos dice que no votaría nunca por la UDI. ¿Qué opinión le parece esta situación que deriva la última encuesta? Me parece que la ciudadanía toma en cuenta el papel que ha jugado el Partido Comunista este último tiempo, un factor de unidad, factor de convergencia para un programa de cambios, un Partido Comunista que con su actitud permite que un
amplio arco de fuerzas progresistas, democráticas, de centro, izquierda, asuman el gobierno, y la gente empieza a ver de que esto tiene como resultado todas estas reformas que se han aprobado y que se seguirán aprobando, y se vislumbra un nuevo momento para Chile. Yo creo que de eso está dando cuenta. Además que nos están empezando a conocer, tenemos más parlamentarios, más alcaldes, más concejales, tenemos consejeros regionales, que la gente los ve, tenemos dirigentes sociales renombrados que actúan bien, que han tratado de ser defenestrados por la derecha y por la ultra, pero que se mantienen porque tenían una actitud inteligente, además de ser una actitud digna, ¿no es cierto?, que mantiene sus compromisos, que lo hace con seriedad, y la gente ve eso en el partido. No somos un partido que mintamos tampoco públicamente como lo hacen otros, no somos un partido corrupto, por más que han tratado de meternos en actos de corrupción. No los hay, se ha comprobado, ha estado quedando claro en todo tipo de investigación que las acusaciones son falsas. Entonces la gente empieza a decir, bueno, los comunistas no eran tan malos como decía la dictadura y como dijeron muchos durante 20 años de exclusión. Ha ido cambiando la percepción. Además creo que la nueva mayoría nos ve como aliados muy confiables, leales con el gobierno, con el programa. Eso es muy importante, que sea así, que nosotros cumplamos con la palabra. Así que estoy contento por eso. Yo creo que todos estamos contentos por esa situación. Así es. Oiga, ¿me deja hablar de una cosita? Pero por supuesto, pues yo le iba a preguntar, pero me tienen que hablar de lo mismo. Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda, exactamente. No la digo, decir que ¿De don Pedro? No, de un centro deportivo polideportivo, ¿eh? No sé, el BEC policultural. Siempre ya, ¿No ve cómo prejuzga? Está bien, No es caso, no es caso. Tiene que ver con el nuevo centro cultural de Pedro Aguirre Cerda, que fue inaugurado hace 2 días atrás, creo, con la presencia de la Presidenta de la República. Bueno, estaba la alcaldesa, el intendente, varios alcaldes otros invitados. funcionarios. Alcaldes invitados. Estaba lleno de alcaldes invitados. Bueno, uno de los alcaldes invitados fue el diseñador, que yo decía, bueno, si esto se cae, por favor no digas que fuiste tú el que lo diseñó, que el alcalde de Recoleta, Daniel Jauer. Pero quiero decirle que es un centro cultural. Primero estuvimos en el teatro, maravilloso, de lujo, un escenario inmenso, grande, con lo último, 300 butacas, diseño muy hermoso, así en madera, acogedor, y tiene lugares para todas las disciplinas artísticas, para todas. O sea, ahí va a florecer la cultura popular, yo espero, que no se lo entreguen solamente a profesionales o a gente que ya está, no sé, consagrada en el limbo que están en el Olimpo de los grandes creadores, sino que sirva para el desarrollo de la cultura popular. Pero creo que quedamos todos muy contentos, la gente está muy contenta realmente. Y este es un proyecto que se inició en el periodo pasado de Michelle Bachelet, que se retrasaron los fondos, el gobierno pasado lo dejó ahí, pero finalmente eso se destrabó y se terminó. Y ahí quiero destacar que la presidenta, para que ustedes vean cómo va funcionando esto de este gobierno de la nueva mayoría, la presidenta anunció para PAC algunas cosillas más. 6 nuevas salas cunas. 6 nuevas, importantísimas. 6, ya hay, creo que 10 ones, 6 más. 2 consultorios, un consultorio de alta resolución, que son estos en que van a tener todo tipo de instrumentos para no tener que derivar a los hospitales a las personas. Y dijo, y hay muchas otras cosas más. Bueno, efectivamente ahí se están iniciando Quiero mi barrio, una serie de otras cosas, planes anunció también la 3ª etapa del Parque André Yarlán, que es una maravilla que existe, y que hasta ahora no había podido salir, ahora se va a completar. Naturales que se convirtieron en parques. En sus 3 etapas, y además anunció que le iba a dar financiamiento para que la municipalidad pudiera mantener este centro cultural, porque ese es el problema. Claro. Hacen un tremendo edificio, después se transforma en elefante blanco, porque no tienen los municipios pobres cómo mantenerlo, pero aquí va a haber plata del Estado permanente y también para mantener los parques. Pero yo creo que ella lo fue a dar ahí la noticia y lo da como si nada, mire,
va a suceder esto. Y claro que son excelentes noticias. Y hay un polideportivo también que ya está en marcha, para que usted sepa. Incluso el estadio de PAC, creo que ya en una etapa en 2016, se empieza a modernizar todo ese estadio. Creo que va a tener piscina temperada, me da la impresión. Es decir, es un plan de remozamiento de esa comuna, que además va a contar ahora con una línea del metro. Y ahí habla muy bien de la alcaldesa, de los concejales comunistas y también de los dirigentes sociales que se han esforzado muchísimo por el avance, por mejorar la calidad de vida en Pedro Aguirre Cerda. Bien, llegamos al final. Despídense en un minuto cada uno. Hugo Guzmán, una despedida rápida. Bueno, yo creo que se ha hecho todo políticamente. Me parece que las palabras sobre Pedro Lemebel fueron sustanciales y bueno, el recuerdo y el legado de él yo creo que va a ser muy, muy importante. Don Patricio. Bueno, este es el último programa de esta temporada. ¿Sí? ¿Usted cree? ¿Lo quiere convertir en el último? O sea, así me contaron. Así es que, desde ese punto de vista... Tenemos que tomarnos un café y conversarlo. Bueno, conversaremos. Los que vayan a salir a vacaciones, entonces, que lo pasen bien, que carguen las pilas porque el año se viene bravo. Y cuando uno dice que se viene bravo, está hablando de algo que es tremendamente importante. No basta con que aquí discutamos lo que están haciendo nuestros parlamentarios, nuestros dirigentes políticos. Esto es tarea de todos. Y realmente es tarea de todos. Entonces necesitamos un pueblo que se movilice para que el programa se vaya realizando en la forma que ha venido haciendo, pero con más participación popular. Diputado. Bueno, yo quiero felicitar a todos aquellos que están realizando fiesta de los abrazos en regiones. Se realizó en Temuco, en Chiloé me dicen que fue muy grande, casi una fiesta costumbrista más. Hoy día tengo entendido que están en Curicó, la otra semana parece que Coquimbo, en Puerto Montt parece que también hubo. Y felicitaciones porque es un año en que hay que celebrar, hay que hacerlo con alegría, pero también pensando en cómo seguimos para adelante. Y que no se olviden, aquí habíamos anunciado un acto por Gladys el día 8 de marzo. Pero lo trasladamos al 15, porque parece que el 8 de marzo los festejos por el Día Internacional de la Mujer van a ser mayores que otros años, mayores que lo esperado. Y como vamos a iniciar el año con nuevo Ministerio de la Mujer, bueno, preferimos que todos nos dediquemos a ese día y que después con tranquilidad, entonces el día 15, hagamos el acto de homenaje a Gladys con motivo del 10º aniversario de su fallecimiento, y que además tiene que ser un acto político, de trascendencia política, como a ella le hubiera gustado, ¿eh? Porque a Gladys no le gustaba ni ser pieza de museo, como decía, ni tampoco un acto puramente cultural, sino que ella siempre quisiera haber querido estar dando la línea. Bueno, vamos a tratar de dar la línea en nombre de ella en ese acto, para que nos preparemos para asistir en el Caupolicán, nos preparemos para asistir con banderas, ya hay que ir viendo cómo hacen la colectita para los buses, si es que tienen que ir en bus, etcétera, etcétera. 15 de marzo, Teatro Caupolicán. Bueno, nos vamos. Agradecemos a Patricio Palma, por supuesto, como cada semana, a Hugo Guzmán, que está aquí haciendo hace reemplazo de la pitutea. De la banca a la cancha. Diputado Guillermo Teller, por supuesto, que cada domingo está con nosotros. Agradecemos a Alejandro Díaz, que estuvo en el control de audio. A Adrián Leal, que estuvo switchando Nuevo Mundo TV, que esta semana tuvimos un percance para transmisión en directo, sin embargo luego sube a la página. Tuvimos un percance de conexión con el servidor, pero está siendo levantado a la página en un momento más, así que... ¿Quién es el director de esta radio? No hay, está acéfalo al cargo. Agradecemos a Sergio Reyes, que estuvo como siempre en la producción periodística, y quédese a la sintonía porque ahora viene Sala de Profesores, el programa del Colegio Nacional de Profesores de Chile. Hasta la próxima semana, o ya le diremos.